Durante décadas, el nombre de Manuel Mijares ha estado ligado a la elegancia, la sensibilidad y una voz que marcó generaciones enteras. Desde los años 80, su música ha acompañado historias de amor, despedidas y esperanzas. Sin embargo, detrás de ese escenario iluminado por miles de reflectores, existía una historia mucho más compleja, íntima y, sobre todo, silenciosa. A los 68 años, cuando muchos artistas optan por retirarse discretamente o vivir de sus glorias pasadas, Mijares decidió hacer algo completamente inesperado. Hablar. Y no de su carrera, ni de sus éxitos, sino de aquello que durante años había mantenido oculto incluso de los más cercanos. Una confesión sencilla en palabras, pero profunda en significado. La amo, pero ¿cómo se llega a ese momento? ¿Qué hay detrás de esa frase aparentemente simple? Para entenderlo, es necesario retroceder, recorrer su vida paso a paso y descubrir cómo el silencio puede convertirse en una carga más pesada que cualquier fracaso. Antes de convertirse en el ícono que hoy conocemos, Manuel Mijares era un joven disciplinado, educado en una familia donde los valores tradicionales tenían un peso importante. Estudió administración, trabajó en una empresa japonesa y, en muchos sentidos, parecía destinado a una vida completamente diferente a la del espectáculo. Sin embargo, la música siempre estuvo presente, no como un capricho, sino como una necesidad emocional. Aquella dualidad entre lo que debía ser y lo que realmente sentía sería una constante en su vida. Desde sus primeros pasos en la industria musical, Mijares destacó no solo por su voz, sino por su personalidad reservada. En un mundo donde muchos artistas buscaban escándalo y atención, él eligió lo contrario: el misterio, la elegancia, la distancia. Esa decisión, aunque le dio una imagen impecable, también sembró la semilla de algo más profundo: la dificultad para expresar lo que realmente sentía. A lo largo de su carrera, Mijares vivió relaciones que captaron la atención del público. Su historia más conocida fue su matrimonio con Lucero, una de las figuras más queridas del entretenimiento latino. Su boda fue transmitida por televisión, vista por millones, y se convirtió en uno de los eventos más emblemáticos del espectáculo en México. Parecían la pareja perfecta: talento, belleza, éxito. Pero como ocurre muchas veces, la imagen pública no siempre reflejaba la realidad completa. Durante años, ambos mantuvieron una relación sólida ante los ojos del mundo. Sin embargo, detrás de cámaras existían desafíos, diferencias y, sobre todo, emociones que no siempre encontraban un espacio para ser expresadas. El propio Mijares, fiel a su carácter reservado, optó por el silencio, no por falta de sentimientos, sino por una forma de protección. Proteger su intimidad, su familia y quizás también protegerse a sí mismo. Hay personas que hablan para sanar y hay otras que callan para sobrevivir. Mijares pertenecía claramente al segundo grupo. Durante años evitó entrevistas profundas, esquivó preguntas personales y se mantuvo enfocado en su música. Sus canciones, paradójicamente, estaban llenas de emoción, amor, dolor, nostalgia. Era como si todo lo que no decía en palabras lo cantara sobre el escenario. Pero incluso eso tenía un límite: el silencio. Cuando se prolonga demasiado, deja de ser refugio y se convierte en prisión. Y en el caso de Mijares, esa prisión fue construyéndose lentamente, ladrillo a ladrillo, con cada emoción no expresada, con cada verdad postergada, con cada sentimiento oculto detrás de una sonrisa profesional. El divorcio de Mijares y Lucero en 2011 marcó un antes y un después en su vida. Aunque ambos manejaron la situación con madurez y respeto, el impacto emocional fue profundo. Para el público fue una sorpresa. Para él, fue un proceso largo, lleno de reflexiones internas. Después de la separación, algo cambió. No de manera inmediata, ni evidente, pero sí constante. Mijares comenzó a mostrarse más humano, más cercano, aunque aún mantenía ciertas barreras. El problema no era la falta de amor. Era la incapacidad de expresarlo plenamente en el momento adecuado.
Y esa es una de las tragedias más silenciosas. Sentir profundamente, pero no saber cómo decirlo. Con los años, Mijares continuó su carrera con éxito. Conciertos, giras, colaboraciones. Su voz seguía intacta. Su público fiel. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de actuar. No solo suma años, también acumula recuerdos. A los 60, luego a los 65. Cada cumpleaños traía consigo una pregunta inevitable. ¿He dicho todo lo que debía decir? Esa pregunta, al principio suave, comenzó a hacerse más insistente. Porque el tiempo no solo cura, también confronta. Y en ese proceso de confrontación, surgieron emociones que habían permanecido guardadas durante décadas. Amores no confesados. Sentimientos no expresados. Verdades aplazadas. Llegar a los 68 años no es solo una cifra. Es una etapa donde muchas personas comienzan a mirar hacia atrás más que hacia adelante. Para Mijares, ese momento llegó de manera inesperada, pero inevitable. En una entrevista reciente, aparentemente como cualquier otra, algo cambió. No fue una pregunta diferente, ni un ambiente especial. Fue más bien una decisión interna. Y entonces lo dijo, sin adornos, sin discurso preparado, sin dramatismo. La amo. Dos palabras que, en otro contexto, podrían pasar desapercibidas. Pero viniendo de alguien que había construido toda una vida sobre el silencio emocional, fueron como un terremoto. ¿A quién ama realmente? Esa fue la pregunta que inmediatamente surgió en todos los medios, redes sociales y entre sus seguidores. Se refería a un amor del pasado, a una persona que siempre estuvo presente en su vida, a alguien que nunca tuvo el valor de mencionar antes. El misterio no hizo más que aumentar el impacto de su confesión. Pero lo más importante no era la identidad de esa persona. Era el acto en sí. Por primera vez, Mijares no cantaba el amor. Lo decía. ¿Y eso? Para alguien como él, era revolucionario. Muchos podrían pensar que se trata simplemente de una estrategia mediática, una forma de generar atención. Pero quienes han seguido de cerca la trayectoria de Mijares saben que eso no encaja con su personalidad. Este no es un artista que busque titulares fáciles. Por eso, su confesión tiene un peso distinto. Es genuina. Es tardía, sí, pero también profundamente honesta. Y en esa honestidad hay algo con lo que muchas personas pueden identificarse. La dificultad de decir, te amo, en el momento correcto. Lejos de ser un final, esta confesión parece marcar un nuevo comienzo. Un Mijares más abierto, más humano, más dispuesto a compartir no solo su talento, sino también su verdad. Porque, al final, el mayor logro no es llenar estadios, ni vender millones de discos. Es tener el valor de decir lo que realmente se siente. Y a los 68 años, Manuel Mijares finalmente lo hizo. La frase ya había sido pronunciada. 2 palabras simples, pero cargadas de décadas de silencio. La amo. Sin embargo, lejos de cerrar una historia, ese momento abrió una puerta que nadie esperaba. Ni siquiera Manuel Mijares. Porque cuando un hombre que ha pasado gran parte de su vida protegiendo su intimidad decide hablar, el mundo no solo escucha, también pregunta. Y las preguntas no tardaron en llegar. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una entrevista que parecía rutinaria. Una conversación más dentro de la promoción de su música. Y de repente, el giro inesperado. El periodista, casi sin intención, tocó un tema personal. No fue una pregunta invasiva ni polémica. Fue más bien una de esas preguntas que parecen inocentes, pero que contienen una carga emocional profunda. ¿Cree que todavía hay espacio para el amor en su vida? Durante unos segundos, Mijares guardó silencio. Pero esta vez, no era el silencio habitual. No era evasivo, era un silencio distinto, reflexivo, casi liberador. Y entonces lo dijo. No hubo sonrisa ensayada, no hubo frase elegante. Solo verdad. Sí, la amo. Ese instante, capturado en video, comenzó a circular rápidamente. En cuestión de horas ya no era una entrevista,
Era un fenómeno. Las redes sociales estallaron. Los titulares se multiplicaron. Los programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada palabra, cada gesto, cada pausa. Pero lo más interesante no fue la curiosidad. Fue la emoción. Miles de personas reaccionaron no con morbo, sino con empatía. Porque, en el fondo, todos entendían lo que significaba. No se trataba solo de un amor. Se trataba de un amor que había esperado demasiado tiempo para ser nombrado. El nombre que todos esperaban. Durante días, la gran incógnita permaneció. ¿Quién era ella? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban al pasado, inevitablemente ligado a Lucero. Otros hablaban de una relación discreta, mantenida lejos de los reflectores. También hubo quienes imaginaron un amor completamente desconocido para el público. Pero Mijares no confirmó nada de inmediato. Y ese silencio. Esta vez no generó distancia, sino expectativa. Con el paso de los días, comenzaron a surgir pistas. No declaraciones directas, sino fragmentos, recuerdos, detalles compartidos en entrevistas posteriores. Mijares habló del tiempo, del arrepentimiento, de las oportunidades perdidas, y poco a poco el retrato comenzó a formarse. No se trataba de un amor reciente, no era una historia nueva, era algo que venía de lejos, muy lejos. Un amor que, en algún momento, no pudo ser vivido plenamente. Un amor que quedó suspendido entre decisiones, circunstancias y silencios. Hay algo profundamente humano en enamorarse. Pero hay algo aún más complejo en reconocerlo tarde. A los 20 años, el amor es impulso. A los 40, es elección. A los 68, es verdad. Y esa verdad no siempre es cómoda, porque implica aceptar que hubo momentos en los que se pudo hablar y no se hizo. Que hubo oportunidades que se dejaron pasar. Que hubo palabras que nunca se dijeron. En sus declaraciones, Mijares no buscó justificar nada, no culpó a nadie, no dramatizó, simplemente reconoció. Y ese reconocimiento, lejos de debilitarlo, lo mostró más fuerte que nunca. Mientras el público reaccionaba con sorpresa, su entorno más cercano vivía el momento de manera distinta. Familiares, amigos, colegas. Todos sabían que algo había cambiado, no necesariamente por la confesión en sí, sino por lo que representaba. Un hombre que había sido reservado toda su vida, ahora se permitía ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, aunque a veces asusta, también libera. Uno de los aspectos más destacados de toda esta situación fue el tono con el que Mijares manejó el tema. En ningún momento hubo polémica. No hubo revelaciones innecesarias. No hubo exposición de terceros. Ese equilibrio. Y clave. Porque demostró que se puede hablar del amor sin convertirlo en espectáculo. Y en una época donde todo parece convertirse en contenido, esa actitud marcó la diferencia. A medida que las entrevistas continuaban, Mijares dejó entrever algo importante. Ese amor nunca desapareció. Puede haberse transformado. Puede haberse ocultado. Puede haberse ignorado. Pero nunca dejó de existir. Y eso plantea una pregunta que muchos comenzaron a hacerse. ¿Es posible amar a alguien durante años sin decirlo? La respuesta, a juzgar por su historia, es sí. Pero también deja una reflexión más profunda. El amor no expresado no desaparece, se acumula, y tarde o temprano, encuentra la forma de salir. Uno de los mayores desafíos para Mijares en este momento fue encontrar el equilibrio entre compartir y proteger. Porque una cosa es hablar de sentimientos, y otra muy distinta es exponer una historia completa. Hasta ahora, ha optado por un punto medio. Ha dicho lo suficiente para ser honesto, pero no tanto como para invadir su propia intimidad. Y esa decisión, lejos de frustrar al público, ha generado aún más respeto. Curiosamente, esta confesión no solo impactó su vida personal, también su forma de interpretar. Quienes han asistido a sus conciertos recientemente han notado algo distinto. Más emoción, más conexión, más verdad. Las canciones que antes eran interpretadas con técnica impecable, ahora parecen cargadas de una nueva profundidad.
como si cada palabra tuviera un significado renovado, como si finalmente todo lo que cantó durante años hubiera encontrado su origen real, redención o liberación. Algunos analistas han descrito este momento como una forma de redención, otros como una liberación emocional, pero quizás no sea necesario etiquetarlo. Tal vez sea simplemente lo que es, un hombre que decidió dejar de callar, y en ese acto encontró algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Paz. El silencio después de la confesión. Después del impacto inicial, algo curioso ocurrió. El ruido mediático comenzó a disminuir. Pero no porque la historia perdiera relevancia, sino porque había cumplido su propósito. No era una historia para escándalo. Era una historia para reflexión. Y en ese silencio posterior, quedó flotando una sensación clara. Esto no ha terminado. Después de la confesión, el mundo esperaba respuestas. Pero la vida real no funciona como un guión perfectamente estructurado. No hay revelaciones inmediatas, ni finales instantáneos. Hay procesos, hay dudas, hay decisiones que pesan más cuando llegan tarde. Para Manuel Mijares, decir, "la amo", no fue el final de una historia. Fue el inicio de la más difícil. Porque una cosa es reconocer el amor, y otra muy distinta es actuar en consecuencia. El silencio que regresa, pero ya no es el mismo. Tras el impacto mediático, Mijares volvió a su rutina. Conciertos, entrevistas, compromisos profesionales, pero algo había cambiado de forma irreversible. El silencio regresó. Pero ya no era un refugio, era una pausa necesaria para pensar, para entender, para decidir qué hacer con esa verdad que, una vez dicha, no podía volver a esconderse. Porque las palabras tienen peso, y algunas, una vez pronunciadas, transforman todo. Toda confesión auténtica conduce, tarde o temprano, a un momento inevitable, el encuentro. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas vidas se hayan construido en paralelo. Cuando un sentimiento permanece vivo durante años, el destino, o las decisiones, terminan acercando los caminos. Fuentes cercanas al entorno del artista señalaron que, semanas después de aquella declaración, Mijares tomó una decisión discreta pero significativa: buscar ese amor. No hubo cámaras, no hubo anuncios, no hubo espectáculo, solo un gesto profundamente humano, intentar cerrar una historia, o quizás reabrirla. El tiempo transforma todo. Cambia a las personas, redefine prioridades, reconfigura emociones. Pero hay algo que no siempre logra borrar, lo que nunca se resolvió. Ese tipo de amor no es intenso como una llama reciente, sino constante como una brasa que nunca se apaga. Y enfrentarse a eso, después de décadas, no es así. Sí, de Miriniaca. Fácil. Porque ya no se trata solo de lo que se siente, sino de lo que se está dispuesto a cambiar. ¿Segundas oportunidades o nuevas realidades? Una de las grandes preguntas que surgieron tras la confesión fue inevitable. ¿Es posible retomar un amor del pasado? La respuesta no es simple, porque las personas ya no son las mismas, las circunstancias tampoco. Y lo que antes no pudo ser, no necesariamente puede ser ahora. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es algo distinto, una reconciliación emocional. No necesariamente una relación en el sentido tradicional, sino una forma de cerrar heridas, de entender el pasado, de darle un lugar digno a lo que fue. A los 68 años, el amor no se vive con la urgencia de la juventud, sino con la claridad de la experiencia. Ya no se trata de idealizar, sino de comprender. No se trata de poseer, sino de aceptar. Y en ese sentido, la historia de Mijares adquiere una dimensión distinta. No es un relato romántico convencional. Es una reflexión sobre cómo el amor evoluciona. Incluso cuando no se expresa. Más allá de lo personal, esta etapa también está redefiniendo la forma en que el público percibe a Mijares. Durante años fue visto como un artista impecable, elegante, casi intocable en su imagen. Ahora es visto como algo más, un hombre real, con dudas, con silencios, con sentimientos que tardaron en salir. Y esa transformación, lejos de debilitar su legado, lo humaniza.
Porque el público no solo admira el talento, también conecta con la verdad. En medio de toda esta historia, muchos se preguntaron cómo encajaba su relación pasada con Lucero. Ambos han demostrado, a lo largo de los años, una relación basada en el respeto, la madurez y el cariño. Y precisamente por eso, la confesión de Mijares no se percibe como una ruptura emocional con su pasado, sino como una evolución personal. El amor puede cambiar de forma, puede transformarse, puede coexistir en diferentes etapas de la vida. Y entender eso es parte del crecimiento emocional que ambos han mostrado públicamente. Si hay un lugar donde todo esto se ha hecho evidente, es en el escenario. Quienes han asistido a sus conciertos recientes coinciden en algo. Hay una emoción distinta. No es técnica, no es interpretación, es algo más profundo. Cada canción parece tener un significado renovado. Las letras de amor, que antes eran interpretadas con elegancia, ahora parecen vividas con una intensidad diferente. Como si finalmente, el artista y el hombre estuvieran alineados. Decir la verdad siempre tiene un precio. A veces es la incomodidad. A veces es la exposición. A veces es la incertidumbre de no saber qué pasará después. En el caso de Mijares, el precio ha sido enfrentarse a su propia historia. Pero también ha sido una ganancia, porque vivir con una verdad expresada, aunque compleja, es más ligero que cargar con un silencio eterno. Quizás lo más honesto que se puede decir sobre esta historia es que no tiene un final claro. No hay confirmaciones absolutas, no hay conclusiones cerradas. Y eso es precisamente lo que la hace real. Porque la vida no siempre ofrece respuestas definitivas. A veces solo ofrece procesos. Más allá del nombre, más allá de la historia específica, lo que queda es una reflexión universal. ¿Cuántas veces dejamos de decir lo que sentimos por miedo, por orgullo o por el momento incorrecto? ¿Y cuántas de esas palabras se quedan atrapadas en el tiempo? La historia de Mijares no es solo sobre él, es un espejo, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para decir lo que importa, pero también de que el tiempo sí importa, el futuro. Entre la calma y la posibilidad. Hoy Mijares parece estar en un lugar distinto, más tranquilo, más consciente, más abierto. No sabemos qué decisiones tomará, no sabemos cómo evolucionará esta historia. Pero hay algo claro, ya no es el mismo hombre que guardaba silencio. A los 68 años, después de una vida llena de éxitos, escenarios y canciones inolvidables, Manuel Mijares hizo algo que, paradójicamente, puede ser más difícil que todo lo anterior. Decir lo que sentía, sin adornos, sin estrategia, sin miedo. La amo. Y en esas dos palabras, no solo reveló un sentimiento, reveló una vida entera que por fin decidió ser escuchada. La historia de Manuel Mijares no es solo la historia de una confesión tardía. Es mucho más que un titular impactante o una frase que se vuelve viral. Es, en esencia, el retrato profundo de una vida marcada por el equilibrio entre lo que se siente y lo que se decide callar. Durante décadas, el público conoció al artista impecable, al intérprete de canciones que parecían entender el amor mejor que nadie. Pero lo que no sabíamos era que detrás de cada verso existía un hombre que también luchaba con sus propias emociones, con sus propios silencios, con sus propias dudas. Y quizá ahí radica la verdadera grandeza de esta historia. Porque no se trata de una revelación escandalosa ni de un giro dramático. Se trata de algo mucho más poderoso. La honestidad emocional. Decir la amo a los 68 años no es un acto impulsivo. Es el resultado de años de reflexión, de experiencias acumuladas, de momentos en los que tal vez se quiso hablar. Pero no se pudo. Es el eco de todo lo que no se dijo a tiempo, pero que, de alguna manera, sobrevivió. Y eso nos lleva a una verdad universal. El amor no desaparece solo porque no se exprese. El amor permanece, se transforma, espera. A veces, espera toda una vida. Una historia que nos pertenece a todos. Más allá del nombre, más allá de la figura pública, esta historia conecta porque es profundamente humana. ¿Cuántas personas han sentido algo que nunca dijeron? ¿Cuántos te amo se han quedado atrapados en la garganta? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por miedo, por orgullo
o por el simple hecho de esperar el momento perfecto. La vida rara vez ofrece momentos perfectos. Y quizás esa es la lección más importante que deja esta historia. No siempre habrá una segunda oportunidad, pero cuando la hay, requiere valentía. Mijares no solo habló, se enfrentó a sí mismo, y eso es algo que no todos logran hacer. En una sociedad donde muchas veces se asocia la fortaleza con el silencio, esta confesión rompe un paradigma importante. Ser fuerte no es callar. Ser fuerte es sentir y atreverse a decirlo. La vulnerabilidad no es debilidad, es autenticidad. Y en el caso de Mijares, esa autenticidad ha logrado algo que ni siquiera sus mayores éxitos musicales pudieron alcanzar: conectar con las personas en un nivel más profundo. Porque todos, en algún momento, hemos sido ese alguien que ama en silencio. El tiempo no vuelve, pero la verdad sí puede llegar. Es cierto que el tiempo no se puede retroceder. No se pueden cambiar decisiones pasadas, no se pueden recuperar momentos perdidos. Pero hay algo que sí se puede hacer: darle un nuevo significado al presente. Y eso es exactamente lo que representa esta historia. No es una corrección del pasado, sino una reconciliación con él. No es una historia de lo que pudo haber sido, sino de lo que aún puede ser, aunque sea en una forma distinta. Porque el amor no siempre necesita cumplir un destino específico para ser válido. A veces basta con ser reconocido. Una reflexión final para quien está leyendo esto. Tal vez mientras lees estas palabras, hay alguien en tu vida en quien estás pensando. Alguien a quien quisiste decir algo, pero no lo hiciste. Alguien que marcó tu historia, pero nunca lo supo completamente. Y tal vez estás esperando el momento adecuado. Pero aquí va una verdad sencilla, inspirada en todo lo que hemos visto en esta historia. El momento adecuado no siempre llega solo. A veces hay que crearlo, porque el silencio puede protegerte por un tiempo, pero también puede convertirse en el mayor arrepentimiento. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que te identificabas con cada palabra, entonces este es el momento perfecto para dar un paso más. Este canal no es solo un espacio de noticias. Es un lugar donde las historias cobran vida, donde analizamos, reflexionamos y descubrimos lo que hay detrás de cada titular. Aquí no solo hablamos de celebridades. Hablamos de emociones, de decisiones, de momentos que cambian vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y forma parte de una comunidad que busca entender más allá de lo evidente. Porque cada historia tiene múltiples capas y nosotros estamos aquí para descubrirlas contigo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando historias impactantes, revelaciones inesperadas y análisis profundos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva. Y lo más importante, déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que nunca es tarde para decir te amo? ¿Alguna vez guardaste un sentimiento que luego te arrepentiste de no expresar? Tu voz también importa. Tu historia también cuenta. Gracias por estar aquí. Gracias por leer, por reflexionar y por formar parte de este espacio. Porque al final del día, más allá de cualquier celebridad, cualquier noticia o cualquier confesión, todos compartimos lo mismo. Emociones que merecen ser escuchadas. Y quizás, solo quizás, hoy sea el día en que tú también decidas decir lo que sientes.